Carta a Timoteo capítulo 3. Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma, y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Timoteo, el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo declara que en los finales tiempos serían tiempos peligrosos. Y destaca la violencia de los hombres contra las propias familias y el peligro de falsos líderes en la iglesia. Una situación muy lamentable, pero que la Biblia no lo oculta y lo hace con el propósito de advertir a la iglesia verdadera para defender la verdad y huir de esta clase de personas. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Tiempos peligrosos. El Señor nos bendiga una vez más. Día de victoria. ¿Por qué día de victoria? Porque estamos aprendiendo, porque vamos a aprender una vez más a través de su bendita palabra. Amén. Tiempos peligrosos. Sí, tiempos peligrosos es el tema de hoy. Y cómo acecha estos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por el carácter tan rebelde que hemos visto, que estamos viendo, ¿verdad? En tiempos finales. ¿Por qué? No es fin de mundo. El fin del mundo no se va a acabar ahorita. El fin no va a llegar a nosotros, es estar en esta tierra, porque nosotros nos vamos y el mundo va a seguir. Las personas van a seguir en sus deleites, más usted y yo, o sea, la iglesia, y aún nuestra familia que no ha llegado a los pies de Cristo, nos vamos porque Él viene pronto. Pero este es el carácter de los postreros tiempos, o sea, tiempos finales. Entonces a mí me tocó en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Quiero leer en otra versión también por aquí. Dice así: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio,
dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que los que le venga en gana. Amén. Qué terrible. Ese es el carácter de los tiempos de la persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Terrible, impetuosos, amadores. Pero fíjense ustedes, ¿por qué Dios, ¿verdad?, permite que las personas lleguen a tal estado? Fíjense que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, ya en el Antiguo Testamento. Siempre Dios nos pone a nosotros decidir. Hoy es tiempo de decidir a quién nosotros escoger, ¿verdad? Dice, yo pongo delante de ti, le decía el pueblo de Israel, igualmente nos lo dice por medio de su palabra, a nosotros, a nuestra familia, amén. El camino del bien o el camino del mal, el camino de la maldición o el camino de la bendición. Escoge. O sea, Dios nos pone a escoger. Entonces, fíjense lo importante que es, alabado sea el nombre de Jesús, estar aún más en esa preciosa presencia del Señor, nosotros los que conocemos a Dios, penitentemente pidiéndole a Él que nos perdone, que nos lave con su sangre, que nuestra familia pueda ser sensata, que nuestra familia puede verse ante los ojos del Señor pecadores, y el único que puede perdonar de todo ello tiene nombre, y ese nombre es sobre todo nombre, que es Cristo de la gloria, que venció en la cruz del Calvario. Entonces, pareciera que ese es el carácter, ¿verdad?, de estos tiempos, amadores de sí mismos, egoístas, vanagloriosos, orgullosos, y lo estamos viendo por doquier, noticias en el vecino, aún en la familia. Que el Señor nos ayude y nos lave en su sangre. Porque ¿qué es lo importante? Saber, hay un tiempo peligroso, pero ¿para qué? ¿Para asustarme? No. Yo me tengo que hacer esa pregunta. Hay un tiempo peligroso. ¿Qué debo hacer? Yo decido. Nosotros decidimos. ¿Qué voy a hacer con toda esta información que me están enviando o estoy escuchando o busqué? Porque también para nosotros es la enseñanza. Dos decisiones que escoger. Me activo en el Señor buscando de su presencia o me dejo arrastrar por todo ese alrededor de circunstancias, de decisiones, de conductas, de posiciones de personas que no tienen a Dios. Porque aquí estamos hablando de personas que no tienen al Señor, que no quieren reconocer a Dios. Y fíjense que el por qué Dios permite, ¿verdad?, alabado sea el nombre de Jesús, ser así. En el libro de Romanos, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 28, fíjense que aquí en este capítulo viene hablando de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo 1, versículo 28, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Que no le conviene a quién? A la persona. Porque le voy a decir algo, familia, mire, Dios es Dios. Dios no necesita nada suyo ni nada mío. Lo que necesitamos del Señor continuamente somos nosotros. Tenemos que escoger el bien o el mal, inclusive que nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros hijos, que tienen hijos adolescentes, jóvenes, que están entrando en esta etapa de la adolescencia, ellos puedan revestirse de ese poder de lo alto, porque dice la palabra que en estos tiempos a lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno.
Entonces, son circunstancias terribles, ¿verdad? Que niños, mi nieta Valentina, ella tiene 11 años, está en un sexto grado. Y ella dice que en estos días en el salón, como un ejemplo, voy a dar un ejemplo breve, hay un niño que lastimosamente dice declaradísimo que él es homosexual. Y hay otro niño que también dice que es cristiano. Y hubo un debatir en el salón. Y el niño decía que sí, que porque esa es la malicia del diablo que dice, no, que uno los juzga, uno los condena. Y el niño, claro, el otro niño cristiano le decía que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, y el niño, el que dice ser homosexual, con apenas 11 años, ¿verdad? Defendía su situación, defendía su posición y decía que él nació así, que Dios tiene que respetar, o sea, la decisión. Por eso es que en estos postreros tiempos, lo importante que es decidir que primeramente, bueno, tú decides a dónde ir, al infierno o al cielo. Gloria a Dios que nosotros estamos confiando en un Dios de misericordia, que cada uno de nosotros, nuestra familia que han llegado a los pies de Cristo, puedan reconocer que Él viene pronto, ¿verdad? Y que estamos orando penitentemente en todo momento, así como lo hicieron nuestra familia, nuestra tía, nuestra abuela, nuestra mamá en nuestros tiempos anteriores. Y llegó otra generación que nos tocó a nosotros para orar, para clamar. Ahora por nuestra familia que aún falta. Por eso es que es importante decidir. Entonces, fíjense ustedes, el niño con apenas 11 años y la mamá respalda, la mamá defiende, la mamá tiene un carácter, me cuenta la niña, wow, es terrible, grosera, impetuosa, orgullosa, porque eso es lo más terrible, el orgullo. El orgullo no deja ver a la persona más allá que necesita de Dios. Entonces, característica del carácter del hombre perverso. Aquí hay perversidad, por eso es que dice la Biblia que de toda cosa guardada tenemos que cuidar nuestro corazón. El corazón es de él mana la vida. Por eso es que cada momento, ¿verdad? Debemos darnos cuenta que necesitamos del Señor, inculcar a nuestros jóvenes, inculcarnos a nuestros esposos, a nuestros hogares, no dejar de hablar de la palabra, que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él pueda convencer, para que Él pueda ayudar. Dice la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, que en la nación de Israel, el mismo Señor dijo, mira, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. En el tiempo antiguo, cuando estaba Noé, fíjense, y mucho más allá, cuando tuvo Dios que permitir la destrucción de Sodoma y Gomorra, fíjense lo que hace el pecado, ¿verdad? El Señor, allá en Génesis 6, dice, Él se dolió haber creado al hombre. Y si nosotros nos vamos a este tiempo, el carácter de allá, las acciones de allá no son similares a las de ahorita. Cristo viene pronto. Este es el carácter, no nos sorprendamos y uno no se deja. En estos días leía también, un padrastro violó y asesinó a su hijastra 11 años. Por eso que debemos estar atentos. ¿Qué ven nuestros hijos en esos celulares, en esas redes? Un ataque terrible, igualmente los jóvenes, los adolescentes, aún mismo nosotros los adultos, ¿verdad? ¿Qué ven en esas situaciones, en esas informaciones? Es un bombardeo de destrucción, que el diablo está vencido, pero él odia a la familia. El diablo odia a la familia, él emana odio. Así como el Rey de Gloria es verdad, es vida eterna, el diablo es odio, maldad concentrada. Él es malo desde el principio hasta la eternidad, él es malo, está vencido. No debemos ignorar sus maquinaciones. Por eso es que la alerta es el carácter peligroso, los tiempos peligrosos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere nada con Dios, la humanidad no quiere nada con Dios. Por eso es que dice la palabra del Señor, amaron más las obras de las tinieblas. Ahí también vemos cuando estaban crucificando, cuando tuvieron que entregar, ¿verdad? Cuando estaba el Señor en prisión, ¿qué eligió el pueblo? Eligió a Barrabás. Claro, era un plan perfecto. Dios sabía que lo iban a rechazar, pero gloria a Dios. Barrabás, ¿qué representa? Barrabás representa el mundo, Barrabás representa maldad, Barrabás representa iniquidad, Barrabás representa perversidad. Aleluya, gloria a Dios. Y así es el carácter del hombre en estos tiempos.
no quieren nada con el Señor. Por eso es que nuestra familia tiene que saber, ¿verdad? Y nosotros aún más, afirmarnos en esa palabra, que son tiempos tan terribles que debemos estar apegados al Señor en todo momento para dar el consejo sabio, para advertir. Dice la palabra del Señor que en la multitud del consejo alcanzará sabiduría, porque nuestros jóvenes, ¿verdad? Como dice también, porque también se refiere a los hijos, dicen que no van a agradecer a Dios, van a ser ingratos, van a ser desagradecidos. Qué terrible, que el Señor nos ayude en estos tiempos, los jóvenes, ¿verdad? Porque creen que son jóvenes, tienen la verdad y lo que están es en su necedad, en su rebeldía. Que el Señor liberte a nuestros jóvenes de toda acechanza de sus propias vidas, porque una cosa sí nosotros debemos estar seguros de que es la decisión del hombre, de la mujer, del joven, aún del niño, porque fíjense que este niño, el compañero de estudio que les mencioné, 11 años tiene. Debemos guardar a nuestros niños, debemos alertar a nuestros niños, aún de las amistades que están alrededor. Nosotros no podemos permitirle al diablo que entre en los corazones de nuestra familia por cualquier influencia, por cualquier amistad, por cualquier mensaje que se escuchen en las redes, por el alrededor, porque es terrible lo que se está viviendo. Entonces, si nosotros nos vamos al mismo capítulo 1 del libro de Romanos, es como que es como que un enlace, van a la línea, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 29 del libro de Romanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, ¿verdad? Entonces, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso es que volvemos a caer, volvemos a mencionar, debemos aconsejar a nuestros jóvenes, aconsejar a nuestros niños, aconsejar aún nosotros mismos qué amistades nos están envolviendo, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Esos jóvenes en los liceos, en las universidades, de verdad que el Señor nos ayude, porque mire el carácter en estos postreros tiempos, tiempos peligrosos, tiempos terribles, que el Señor quiere alertarnos por medio de su palabra que fue escrita hace tiempo, hace siglos. Como dice ella misma, ella nos ayuda para la exhortación, para la enseñanza, para la consolación. Entonces, dice la palabra del Señor, el sabio ve el mal y se aparta, pero ¿quién puede tener sabiduría si no conocen a Dios? Por eso es que la exhortación se nos da, ¿para qué? Para estar alerta, Nosotros como iglesia, nosotros los que conocemos de Dios, dar el consejo, levantarnos, aleluya, gloria al Rey de Reyes, levantarnos como antorchas, alabado sea el nombre de Jesús, para que nuestra familia sea reconociendo al Cristo de la gloria, porque carácter terrible, terrible, y uno lo ve en todo momento, como lo dije anteriormente. Aquí mismo en este sector, uno dice, Señor, yo te doy gracias, porque si yo no hubiese sido salva hoy, estuviera también corriendo en ese mundo de maldad, no teniendo en cuenta al Señor. Por eso, familia, hay que buscar a Dios, como dice la palabra, mientras que Él pueda ser hallado. Y dice también la palabra de Dios, con esto termino, buscadme y viviréis. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas el regalo en Cristo Jesús es vida eterna. Dice también la palabra de Dios que el alma que pecare, ésta morirá.
Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Aquella persona que no tiene en cuenta a Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pero gloria a Dios que Cristo vino a deshacer toda obra de maldad, a deshacer toda obra de maldición, a todo patrón de conducta de nuestra familia, que sean rotas en el nombre de Jesús y que vengan al conocimiento pleno como aquel que de tal manera amó que entregó su vida para rescatarnos de la condenación eterna. El infierno existe y en el infierno va aquel que no aceptó a Cristo como el salvador de su alma. Y no es porque Dios no manda a nadie al infierno. La persona decide dónde pasar la eternidad. Por eso, familia, el llamado es decidir. Decidir por quién. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Con Cristo, para la honra de su nombre, porque Él viene pronto. Hay que decidir el mejor camino. Y dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, Cristo viene pronto y este es el carácter de los últimos tiempos, porque no tienen en cuenta a Dios. Dios nos bendiga, familia. Dios nos guarde, Dios nos proteja y podamos ser hacedores de la palabra en todo momento y podamos recibir el don, el regalo de la salvación. Estamos por aquí para hablar sobre el tema de tiempos peligrosos, de los cuales se nos advierte en la Sagrada Escritura. Esto está en Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3. Hay una parte que me corresponde a mí hablar, es sobre la falsa religión que está predominando en estos tiempos. Pablo lo describe, estos serán hombres, mayoritariamente hombres, ¿verdad?, que aparentaran ser religiosos, pero, dice él mismo, esto es una versión distinta a la Reina Valera, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan obedecer a Dios. La exhortación que hace Pablo es a no estar en compañía de ese tipo de personas. Narra también la carta a Timoteo que ellos buscan entrar en las casas y tratar de convencer a las mujeres que aparentemente desean aprender de la palabra. Pero hay características en estos hombres que deberían advertir a estas mujeres que ellos no llevan la palabra, no la de Dios. Llevan argumentos, pero no la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor también que aparentan estas mujeres que quieren aprender, pero en realidad su propósito no es aprender. La verdad es que ellas no están prestando atención a la palabra del Señor para cambiar, para ser transformadas, ya que dice él aquí mismo, en este capítulo 3, que ellas están llenas de pecado. Una persona que está llena de pecado, que le gusta pecar, no va a querer escuchar la verdad, pero sí le gusta escuchar algo que justifique su pecado. Por ejemplo, vamos a usar frases que se usan en estos tiempos, muy mal interpretadas, por cierto, pero argumento no es la palabra de Dios. Esta frase que dice, Dios mira el pecado, no al pecador. Y esto es una contradicción, porque si Dios mira al pecado y no al pecador, entonces ¿por qué Cristo murió por los pecadores? Estos son argumentos que estos falsos líderes meten en esas casas, en este tipo de personas, y en específico en este tipo de mujeres que Pablo las está nombrando, porque es Pablo, es la Biblia quien nos denuncia, no somos nosotros. Dice él que quieren aprender, no quieren aprender, quieren escuchar lo que les conviene a ellas, porque no están dispuestas a cambiar. Y cuando están estos falsos líderes en los hogares, dentro de la misma iglesia, pues son seducidas porque les gusta, porque el pecado les llama la atención. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que estos hombres aparentarán que son verdaderamente religiosos, pero la Biblia nos dice que con sus propios hechos no lo veremos y quedará demostrado que en verdad ellos no son hombres que están dispuestos a obedecer a Dios.
¿Cuál es su fin entonces? ¿Cuál es el fin de estos hombres? Engañar. Por eso es que Pablo compara a estos hombres y le dice, voy a hacer un inciso, le dice a Timoteo, huye de estos hombres, huye, no los recibas. Porque ellos tienen una estrategia, ellos tienen una característica. Y es la siguiente. Nos dice la palabra del Señor que estos hombres fueron como Janes y Jambres. Según la tradición judía, así se llamaban los hombres. Y cuando Moisés se presentó ante el faraón por parte de Dios, estos hombres, cuando Moisés lanzó la vara y esta vara se convirtió en serpiente, estos hechiceros y brujos, practicantes de hechicería, hicieron lo mismo. Y uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué Pablo compara este hecho con este tipo de personajes? Porque ellos se oponen a la verdad. Estos falsos líderes se oponen a la verdad. Aparentan llevar la verdad, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que traen? Confusión, mentira y engaños. Por eso Pablo los compara con Janes y Jambres, que pretendían engañar, aun si hubiese sido posible, al propio pueblo de Israel. Porque ¿qué va a decir la gente? Bueno, pero si este brujo, voy a ponerlo en un contexto actual, si este brujo, si este hombre me dice, bueno, que yo puedo hacer de todo, porque al fin y al cabo Dios me ama, y utiliza argumentos que no lo respalda la Biblia, ahí está el engaño. Son mentirosos. Su deseo no es que la gente se salve. Y hacen la comparación con las mujeres, porque este tipo de mujeres, como ya lo dijimos hace rato, aparentan querer cambiar, pero no quieren cambiar porque les gusta el pecado, les seduce el pecado. Por eso es que se nos manda a huir de este tipo de hombres, de líderes. En estos días, hace como unos 2 meses, vi un video de un supuesto pastor donde agarraba a las mujeres específicamente de la iglesia. Ese video está en internet, ustedes lo pueden buscar si quieren, porque aquí se trata de hablar la verdad, de exponer la mentira. Este hombre agarraba a la mujer y las besaba en la boca y ellas se dejaban, y yo digo, ¿pero qué es esto? Entonces me acordé de este pasaje. Ellas no están buscando cambiar. ¿Qué derecho tiene un pastor o un líder de la iglesia de estar acercándose a una hermana para besarla en la boca? Un contacto íntimo, un contacto sexual. Y esto es lo que la Biblia expone que está ocurriendo en estos tiempos. Pero la Biblia nos llama a nosotros, nos manda a nosotros a luchar por la verdad, a exponer la mentira. Hay personas que no les gusta que estas cosas se digan porque dicen, no debemos juzgar, no, sí podemos, por medio de la palabra, juzgar la conducta de estos falsos. Porque el mismo Pablo nos dice, por medio de la carta de Timoteo, le dice, huye de estos hombres. Y señala cuáles son las características de estos hombres. No podemos ocultar la verdad. No podemos colaborar con la mentira. No podemos hacer de la vista gorda y decir, no, este es mi hermano, no lo puedo juzgar. No, claro que sí puedo. Y es lo que se está viendo en estos tiempos. Si viste el video del inicio, te das cuenta que los títulos son espantosos. La cantidad de hombres que cometen cualquier actividad sexual con hombres, con mujeres, con niños, y se hacen llamar cristianos. ¿Y por qué caen estos tipos de mujeres y de personas que están en una iglesia, en una supuesta iglesia? Por no escudriñar la palabra, por dejarse llevar por argumentos. Pero la palabra nos dice al final, cuando se lee de esta parte de que estos hombres no irán adelante. ¿Por qué? Dice Pablo en el versículo 8, ellos están en contra de la verdad. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Esto lo dice una versión de la Biblia, pero no tendrán éxito en lo que hacen. Y pronto verán sus hechos expuestos. Pero, ya dijimos, no escudriñar la escritura es descuidar la lámpara que alumbra el camino, que separa la luz
de las tinieblas. Este es un tema que da hasta vergüenza exponerlo, pero está a la vista. No nos dejemos engañar. Todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. Y estos son los tiempos que estamos viendo. No solamente ocurre con falsos líderes religiosos llamados pastores, también ocurre con la católica. Millones de casos. Pero la gente no quiere saber la verdad. Acompáñame en esta oración. Padre, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites exponer estas cosas que están ocurriendo en estos tiempos. Fue señalado hace 2000 años, o sea, podríamos decir en un término, es noticia vieja, anunciada anteriormente, pero la estamos viendo en estos tiempos. Yo te ruego que tú pongas un cerco de protección alrededor de todos nosotros y que los verdaderos hijos de Dios, nosotros, los que llevamos tu palabra, los que procuramos vivir como tú demandas, una vida en santidad y en obediencia, sigamos exponiendo las mentiras de estos falsos hombres. Libra a nuestros familiares, Señor. Líbralos de caer en una secta como esta, porque no son iglesias, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Por aquí, bueno, con nuestro tema en este día, que dice tiempos peligrosos. Y se nos hace una pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debemos ser? En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Entonces, este versículo nos invita como a un viaje profundo y personal, donde cada paso hacia la doctrina de Cristo es una oportunidad para transformar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Aquí nos habla Pablo del ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Y descubrimos, bueno, una verdadera fe que se manifiesta no solo en creencias, sino en acciones que reflejan amor, paciencia y propósitos más grandes. Así, cada pequeño gesto de bondad y cada momento de perseverancia se convierten en un testimonio vibrante de la presencia divina en nuestro diario vivir. Recordándonos que aunque el camino a veces sea desafiante, debemos estar llamados a ser luces de esperanza en el mundo que anhela autenticidad y una conexión con Cristo. Y también podemos ver lo que nos dice aquí la doctrina de Cristo, que el apóstol Pablo también utiliza también su propia vida como ejemplo, demostrando también cómo Timoteo ha seguido su comportamiento como si fuera un modelo. La enseñanza es que al seguir la doctrina de Cristo, nuestras vidas se transforman y reflejan la conducta de Dios. Como nos habla también aquí la doctrina de Cristo, también esto nos da a entender que hay un cuerpo de enseñanzas y conocimientos que se deben de entender y aplicar para seguir correctamente a Jesús. Esto no solo implica tener un conocimiento intelectual, sino que también implica una conducta y comportamientos que sean coherentes con lo que se ha aprendido. En otras palabras, pues nuestra vida debe reflejar aquellos valores y enseñanzas que hemos aprendido de Jesús, porque también nos habla de conducta, conducta y propósito. Y bueno, la conducta se refiere a nuestra forma de vida en general, cómo actuamos en el día a día y cómo tratamos a las personas.
Y este propósito se refiere a nuestra orientación y enfoque en la vida, lo que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante. Nuestro propósito y conducta se alinean con los mandatos de Dios. Esto significa que nuestra vida no se rige solo por nuestras propias metas y sueños, sino que buscamos constantemente conocer la voluntad de Dios y seguirla en todo momento. También nos habla de la fe, de la entereza y el amor. Y también, bueno, la fe que se refiere a nuestra confianza en Dios y en las promesas que Él nos ha dado. Nuestra fe crece y aprendemos a depender más de Dios en todo lo que hacemos. La entereza se refiere pues a la perseverancia y al compromiso que tenemos para seguir adelante incluso en los momentos difíciles. Aprendemos a confiar en la fortaleza de Dios para resistir y superar los obstáculos. Y luego también nos habla en el amor, que se refiere también pues a la disposición y capacidad que tenemos para amar a los demás. Y cuando estamos pues en la doctrina de Cristo, aprendemos a amar de la misma forma en que Jesús nos amó, sin distinción de raza o estatus social. Y también nos habla de un punto muy importante aquí, que es la paciencia, que no siempre va a ser fácil, especialmente cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Sin embargo, cuando seguimos la palabra de Dios, aprendemos a ser pacientes, a esperar en Dios y a confiar en su plan, incluso cuando las cosas no están claras para nosotros. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. Podemos entonces ver que en este versículo se nos llama a seguir la doctrina de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Al hacerlo, bueno, experimentamos una transformación en nuestras conductas, propósitos, fe, interés, amor y paciencia. Esto se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar entonces esta palabra a nuestro diario vivir? Bueno, al aplicar esta palabra, estamos aprendiendo de Jesús. Nosotros como cristianos debemos imitar el carácter de Cristo y reflejarlo en nuestras acciones, pensamientos y comportamientos. Además, debemos de estar también dispuestos a seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. También a través de la interacción, pues también con otros hermanos y creyentes. Igualmente también esto nos anima a ser personas cada día más espirituales, ayudando también a nuestras comunidades donde nosotros vivimos, en la iglesia, ¿verdad? Demostrando cómo vivir nuestra fe en la práctica. A través de nuestras acciones y comportamientos podemos también ayudar a otros a acercarse a Dios y a vivir una vida basada en los valores cristianos. Así que podemos entonces aprender de este versículo que nos hace un llamado a seguir la doctrina de Cristo y a transformar nuestras vidas para reflejar los valores y enseñanzas de Dios. Podemos experimentar una vida transformada y ser un testimonio visible de la presencia de Dios en el mundo. Así que es importante que nosotros tengamos siempre un buen testimonio en nuestro entorno, mostrando siempre a Cristo en todo momento y viviendo pues con la fe, la esperanza y la fortaleza que proviene de nuestro Señor para seguir guardando su palabra. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para cada uno y para cada una, para los niños, en el nombre de Cristo. Le voy a estar leyendo en 1 de Juan 2:17. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios.
Gracias te damos, Señor, en este momento, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. En estos tiempos no podemos estar en vanagloria, en estos tiempos malos. En el nombre de Jesús, Señor, enseña a nuestros hijos, Dios, Señor, a buscar de tu presencia, a no ser egoístas, Dios, que no haya egoísmo, Señor, en la familia, Dios, que podamos buscar más de aquel que murió en la cruz del Calvario por el pecado de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que viene de Cristo es bueno, hay amor, hay paz, Señor, que tengamos fe en nuestro corazón, Señor, para buscar más de tu presencia, Dios, que sea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú, Señor, dándonos, Señor, ese paso, Señor, ese seguimiento que hay, Señor, de seguir tus pasos, Dios, para buscar de tu presencia, que en estos tiempos, Señor, son malos, Dios, en el nombre de Cristo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que no haya, Señor, egoísmo, Señor, en nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, Señor, que no adoremos a otros, sino a ti, Dios, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que nos dio la vida en el nombre de Jesús, aquel que está con nosotros a cada momento, mi Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, que no haya, Señor, esos malos pensamientos, Señor, en nosotros, Dios, en nuestros corazones, Señor, que haya una luz, Dios, para buscar más de tu presencia, Dios, porque en estos tiempos, Señor, se adoran, Señor, a dioses paganos, como en aquellos tiempos. Y en estos tiempos tenemos que buscar la presencia de Cristo, porque es el camino, la verdad y la vida, porque en Él hay vida eterna. En el nombre de Jesús, en Cristo está la salvación para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestro hogar. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar apercibidos y buscar más de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, que tengamos ese corazón dispuesto a buscar de Cristo, Dios, hablar a nuestros hijos, Señor, de lo que ha hecho Dios en nosotros, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, en la familia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que nos paremos ahí en ese punto donde está nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nuestros hijos vean que nosotros hemos caminado y estamos caminando y seguiremos caminando con Cristo, Señor. Gracias, oh poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Gracias, mi Señor, por, Señor, darnos palabras, Señor, por darnos, Señor, ese amor tan grande que hay. Nosotros también tenemos que darle amor a nuestros hijos, Señor, a la familia, Dios, que la familia pueda decir y testificar de que si buscamos de Cristo, que Él fue el que nos guardó, nos sacó del lodo donde estábamos, Señor, en el nombre de Jesús, que abrió las puertas, Señor, para que, Señor, seamos salvos en el nombre de Cristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aquellos adoraban a magos, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros no, nosotros amamos a Cristo, el poderoso de Israel, el que nos da la vida en el nombre de Jesús. Aquellos adoraban a dioses paganos, Dios, nosotros adoramos a Cristo, el Redentor, el único que podemos amar, adorar, glorificarlo, Señor, en el nombre de Jesús, porque Dios es amor, es el que vino, Señor, a curarnos de toda enfermedad, a guardarnos de aquellos malos pasos donde andamos, en el nombre de Jesús, hablarles a nuestros hijos, en el nombre de Cristo, Señor, porque tu venida está pronto, mi Dios. Eres tú, Señor, el que abre las puertas. Tocamos, Señor, tú nos abres, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Aparte esa cortina que está oscura, Señor, y nos da esa claridad, esa luz, Señor, que hay, que viene de parte tuya, Señor, para nuestra familia, Dios, que nuestros hijos puedan buscar de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, te damos honra, alabanza en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Cuida de nuestros hijos, Señor, cuida de nuestro hogar, Señor, cuida de nuestra familia, Señor, cuida de nuestros nietos, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, que aprendamos más, Señor, en tu palabra,
palabra, Señor, que escudriñemos más, Señor, en el nombre de Jesús, por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero a los 3 días resucitó para salvarnos, porque es la salvación eterna, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Oh, poderoso Dios, cuando le diste, Señor, esa vara, Señor, para que Moisés abriera ese mar, Señor, y lo abrió porque tú le diste, Señor, el poder de abrir esa mar, Señor, y así tenemos nosotros que buscar de tu presencia para abrirle esos corazones a nuestros hijos, esas mentes, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros a cada momento, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, caminando más contigo, Señor, caminando más contigo, Dios, que no haya egoísmo, Señor, que no seamos vanagloriosos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos obedientes a tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, que no haya arrogancia en nosotros, que no haya altivez, Señor, que tú, Señor, quites toda altivez de nuestra familia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan buscar de tu presencia, porque tú eres el único, el verdadero Dios, el nuestro Señor, el que camina con nosotros, Señor, el que va delante de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, alabanza, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Teníamos los ojos tapados, Señor. No veíamos, Señor. Estábamos ciegos. Ahora vemos quién fue el que nos salvó en nuestra salvación, en nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestra familia va a llegar a tus pies, porque tú eres grande y poderoso, mi Dios. En el nombre de Jesús, que seamos obedientes a la palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y por eso es que estamos aquí ahorita, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, porque tú eres grande y poderoso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque me abriste los ojos, Señor. Gracias, Señor, para testificar de que tú eres mi Salvador. Tú eres, Señor, el que me da la victoria. Tú eres, Señor, el que me abriste la mente, el corazón, Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu grandeza en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque eres grande y poderoso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.